Cuando yo tenía 31 años, pasé por quimioterapia, después de las cirugías, radiación y después venía otro tratamiento. Pero antes de hacer un comentario sobre quería decir que recuerdo mucho a una amiga en esa época, una amiga latinoamericana como yo en Estados Unidos, que mientras yo estaba en quimioterapia, ella no llevaba ningún tratamiento. Entonces me recuerdo yo hablando por teléfono con ella y contándome que le iba bien, ¿no? Que iba a sus chequeos con el doctor y que ella tomaba algo, pero creo que era algo alternativo, ¿no? Una medicina alternativa. Entonces yo sin pelo, sin cejas, demacrada, em, triste, ¿no? Con todo lo que me estaba ocurriendo, flaca, me ponía a pensar cómo es que esta amiga tenía esas ganas de seguir adelante, pero no quería tomar nada. Entonces yo sentía que yo no podía, que era imposible para mí dejar la quimioterapia a medias, por ejemplo, o no comenzar el tratamiento de radiación. Sentía ganas de que como ella yo pudiese evitar esto que es muy fuerte y bueno, a mí me dijeron que por mi edad el tratamiento de quimioterapia iba a ser muy fuerte. Entonces, esas ganas que yo sentía, prácticamente, ¿no? Me decía cómo quisiera ser como ella, tener esa fuerza que tiene ella, pero en el fondo también era como irresponsable para mí, de mi parte, dejar los tratamientos que ya me habían establecido y que yo sentía en ese momento que eran necesarios para curarme. Entonces, cuando terminó la radiación, sabía que venía un tratamiento que se le llamaba hormonal. Entonces te prescriben unas pastillas, te recetan unas pastillas por 5 años y bueno, la expectativa es esa, de que logres llegar a los 5 años, ¿no? Es así que te quieren hacer sentir esperanza, ¿no? Después de haber pasado por los tratamientos que eran fuertes y llegar a este tercero, la idea que me venía a la cabeza era, tendré que seguir adelante con lo que me han dicho y tener confianza, ¿no? En que todo va a salir bien. Pero resultaba que, bueno, y este es otro tema, eh, ese tratamiento tenía unas pastillas que no me costaban en dinero. Entonces llegó un momento, después de un año de tomarlas, que el hospital me dice que me van a comenzar a costar. Entonces, y el precio que yo tenía que pagar, y era la mitad del costo, era prácticamente lo que yo ganaba en ese mes. Entonces, eso me hacía tener que decidir por trabajar más, sobre todo por la pastilla. Entonces, y dicho sea de paso, los doctores o las enfermeras o las personas en el hospital me decían de que era mi decisión, que cada tratamiento que yo pasaba dependía de mí. Entonces, yo cada vez que escuchaba eso sentía, ¿cómo va a poder ser mi decisión si prácticamente lo que estoy sintiendo es, tú no sigues la quimioterapia o la radiación y te mueres? Pero sí resonaba en mi cabeza lo que me parecía ilógico, pero es tu decisión, ¿no? Así, entre comillas. Entonces, cuando llega ese momento en que me dicen, vas a tener que pagar por las pastillas, el tratamiento hormonal, eh, digo, ¿y ahora tomar algo que yo no quiero tomar y gastarme prácticamente mi sueldo en esto? Era un poco difícil, ¿no? Entonces, la frase que me resonaba, esa de es tu decisión o es su decisión, señorita, comenzó a sonar más fuerte. Pero comencé a sentir que las circunstancias sí me estaban llevando a tomar una decisión muy difícil en mi vida. Recordaba a mi amiga que había tomado ya mucho antes esa decisión y yo no podía.
Bueno, y esta era la tercera etapa, ¿no? De toda esta secuencia de tratamientos. Entonces, tuve una especie de intuición, que es la palabra que le puedo poner. Otras personas quizás puedan decir que sintieron algo diferente o le ponen otro nombre. Entonces, no pensaba mucho, pero yo sentía que no era necesario tomar esas pastillas. Entonces, bueno, dejé de tomarlas, ya no tenía el dinero para pagarlas. Yo seguía con mis planes que tenía desde el inicio, cuando llegué a Estados Unidos. Bueno, no conté al principio, pero el diagnóstico de cáncer me lo dieron más o menos al mes que llegué. Llegué como inmigrante tratando de cambiar mi visa de turista por una visa de trabajo que en el transcurso ya la había conseguido. Entonces tenía planes de estudio, planes de trabajo, tenía muchos proyectos desde que salí de mi país. Ya cuando me encontré con esto de la decisión, ¿no? De no tomar la pastilla, que era una diaria con esos efectos secundarios fuertes, el más importante para mí era, en esa época que yo tenía recién 31 años, que era probable que no me regresara la menstruación, como pasaba con muchas chicas o personas de mi edad. Entonces, todo lo que eso implicaba, ¿no? Para mí, una persona que no había tenido hijos, era algo muy fuerte. Y yo ya en ese año que tomaba el medicamento, sí sentía todos los efectos secundarios de una persona, de una mujer a la que se le va retirando la menstruación o que va entrando en menopausia. Entonces, toda esa experiencia de ese año y especialmente, como digo, lo que yo sentía, una especie de intuición, y también, no me voy a olvidar, todas las investigaciones que yo buscaba y yo leía y encontraba. Es decir, yo encontraba que había mujeres que habían tomado la pastilla y que ya no estaban aquí. Por 5 años la habían tomado. Había mujeres que no habían tomado la pastilla y tampoco estaban aquí. Entonces encontraba ese tipo de cosas. O mujeres que sí la habían tomado, habían pasado los 5 años. Y así. Entonces yo decía, ¿por qué yo no puedo estar en el grupo si estaba leyendo estadísticas, ¿no? En la estadística de las mujeres que no la tomaron y que siguen aquí, en la vida. Entonces yo sentía, yo puedo estar en ese grupo, yo voy a estar en ese grupo. Pero cuando sentía esa confianza, bueno, siempre pues van a haber personas que te van a preguntar ¿y cómo estás? Entonces había otra amiga que había pasado prácticamente por lo mismo y ya había pasado por el tratamiento este hormonal. Entonces me preguntó, ¿y estás tomando las pastillas? ¿Cómo te va? Entonces yo le dije que no y le conté, ¿no? Ella me hizo unos comentarios que realmente me hicieron sentir miedo, ¿no? Me dijo, ¿cómo es posible, Rocío? ¿Te vas a morir? ¿Cómo vas a dejar de hacer lo que te dice el doctor? Tienes que tomarlas y más cosas, ¿no? Que yo me quedé asustada, con miedo, y me dije, Rocío, ya no le cuentes a nadie que no estás tomando las pastillas. Mejor no, porque seguramente lo que va a ocurrir es que vas a sentir más temor. Y me iban a hacer sentir irresponsable, ¿no? Seguí adelante, seguí con confianza, haciendo lo que quería hacer, recordando esa frasecita de es su decisión, señora Rocío, bueno, en esa época señorita Rocío, y pensando de que era la primera vez desde el diagnóstico que yo decidía sobre algo. Entonces, con esto no quisiera estar, no sé, haciendo que se pueda malinterpretar mi mensaje y no quisiera que se piense que estoy dando consejo de no tomar medicamentos o no seguir tratamientos, porque eso es algo muy personal. Así como yo estoy contando lo que me ocurrió, lo que sentí, lo que pasé, especialmente en la última etapa, también lo que mi amiga me contaba, lo que había hecho desde el primer tratamiento, es en esa decisión personal que una va yendo hacia adelante, intentando
sentir una confianza constante, no perderla, acrecentarla y finalmente sentirla de manera plena. Entonces, esto me hace pensar en los miles, las millones de personas que no tienen dinero para los tratamientos y que definitivamente no van a seguirlos y que no han tenido la opción de decidir por tenerlos o no. O sea, por ahí no ha estado el problema o la situación. Entonces, pensar en esas personas es lo que me hace poder enviar el mensaje de confianza, de no creer que solamente hay una manera de curarse y recordar siempre que el cáncer tiene una base emocional muy importante. En los casos que las personas me han venido contando, en los casos que he venido viendo, acompañando, no hay ninguno que no tenga una conflictiva emocional, una situación emocional previa o durante el diagnóstico de cáncer. Y ningún tratamiento puede garantizar la cura. Todos los tratamientos van a intentar ayudar para lograr la curación, pero no podemos decir de que este o el otro te lo garanticen. Entonces, si pensamos nuevamente en lo importante que es el aspecto emocional en el cáncer y en la cura, vamos a lograr darnos cuenta de que nuestra mente es la que nos tiene que ayudar. Es nuestra mente la que parece que nos traiciona y nos hace sentir muchas veces un miedo constante que no deberíamos sentir. Entonces, si es nuestra mente, el control de nuestra mente depende de nosotros. Y no es muy difícil. Se trata de seguir hacia adelante con confianza y pensando siempre que nosotros podemos con esto. Recibiendo tratamientos, quizás sin recibirlos porque económicamente no se puede. Vamos hacia adelante. Vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para poder bajar el nivel de estrés, bajar el nivel de ansiedad, dejar de sentir tanto miedo intenso, no deprimirnos. Yo sé que no es fácil, pero sí se puede. Yo lo pude hacer. Casi no me di cuenta cómo, pero lo fui haciendo. Y estoy aquí después de casi 18 años tratando de compartir mi experiencia para poder decir que todos podemos. Si una sola persona en el mundo ha salido adelante con cualquier tipo de cáncer, todas pueden. Todas podemos trabajar en el aspecto emocional del cáncer, tan importante, tan básico. Y sabemos que debemos salir de la situación de conflicto, cualquiera que sea en la que nos encontremos. Porque como dije, siempre hay una situación emocional relacionada al cáncer. Podemos. La confianza es algo que se logra. Yo lo he logrado. Hasta si eso regresara, no importa. Nadie está libre. Entonces, seguimos hacia adelante. Activamos todo esto necesario para seguir hacia adelante, para superarlo. Gracias.